Bien, entonces, sobre la nueva FEN, que sería 10.733. Y multiplicamos por seno de delta 1. ¿Cuánto vale delta 1? 44.762. ¿Listo? Y ese sería el ángulo de la FEN 2. Vale, vamos a calcularlo. Entonces, el ángulo delta 2, la nueva FEN va a ser igual a ¿quién? A seno, al inverso del seno, a sin D, nos den grados. ¿De quién? De la FEN 1, que sería el APS de A, ¿cierto? Dividido entre la FEN 2, que la llamé EA2, que es la magnitud, ¿cierto? Y este cociente, paréntesis, si es la división, lo multiplicamos por el seno en grados del ángulo delta. ¿Cuál es el ángulo delta? Lo tengo aquí, ¿cierto? Este es el ángulo delta en grados. Entonces copiamos esto, lo pegamos por aquí. Este es el ángulo delta, cerramos. Y eso nos da el delta 2. ¿Cuánto nos da delta 2? Nos da 35.93 grados. Entonces ese delta 2 da 35.93 grados. ¿Para qué calculé delta 2? Bueno, resulta que mi LBK dice, LA de la FEN 2 va a ser igual al voltaje de fase más IA por RA más XS. Como RA vale 0, entonces ¿qué decir? De aquí puedo despejar la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Vale la FEN 2 menos el voltaje de fase sobre la reactancia síncrona en J. ¿Cuánto vale la FEN 2? Ah, entonces ya sé que vale 10.733, pero ojo, ya tengo el ángulo. El ángulo, este azul, este azulito. Entonces, ¿cuánto vale? 35.93. 35.93. Menos el voltaje de fase, como es un barraje infinito, siempre va a valer 11.000 sobre raíz de 3. Y lo dividimos entre la reactancia síncrona, que vale 30 J. Y ese sería el valor de ¿quién? De la corriente. Bueno, calculémoslo. Para poder calcularlo, entonces necesito armar, aquí en MATLAB, ¿no? En la calculadora, pues simplemente se nota. Aquí necesito armar la FEN 2, ¿cierto? Como fasor, ¿no? Como fasor. Entonces, ¿quién es? La magnitud multiplicado por ¿quién? Por, en la parte real, cos ¿de quién? Del ángulo delta 2, ¿cierto? Cerramos, más sin D, el seno del ángulo delta 2, ¿cierto? Y este está en I. ¿Qué dice? Armar un fasor. Porque en MATLAB, pues, no tengo la operación directamente en polares. Este es el fasor de esa FEN, ¿listo? Y ahora sí puedo calcular la corriente. ¿Quién es la corriente de armadura de la situación 2? Entonces es la FEN 2 como fasor, ¿cierto? Menos el voltaje base, que serían los 11.000 sobre raíz de 3. Y todo esto dividido entre la reactancia 5, que sería 30 en I. Y ahí vamos a tener la corriente de armadura. A nosotros nos gusta no como como rectangular, sino en polares. Entonces reencauchémonos por aquí este código, ¿cierto? Para colocar la corriente de armadura 2 en magnitud IA. Sería la magnitud de IA2 y el ángulo de IA2. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 223.97. 223.97 a un ángulo de menos 20.383. ¿Listo? Y ese es el fasor de la nueva corriente, de esta corriente que tenemos acá. Fíjense que la corriente azul debió haber crecido. Antes era 209.95, ahora es 223.97. ¿Qué pasó con el factor de potencia? Bueno, el factor de potencia será el coseno del ángulo de la corriente, ¿no? De 20.383. ¿Y cuánto es coseno de 20.383? 0.97. Como el ángulo es negativo, entonces es un factor de potencia en atraso. Bueno, vamos a revisar qué pasó. 0.937, ¿cierto? En atraso, ¿cierto? Entonces en la calculadora, y que hagámoslo aquí en MATLAB para dejar todo aquí.
Entonces, ¿quién es el factor de potencia? Entonces es el coseno ¿de quién? Del ángulo de la corriente. ¿Quién es el ángulo de la corriente? El que calculamos aquí. Ángulo de A2 por 180 sobre pi para pasarlo a gramos. ¿Cierto? Entonces le damos por aquí 0.93779. ¿Listo? Ese es el factor de potencia. Y la potencia aparente que suministra. Bueno, fíjense ¿cuál fue el cambio? Aumenté la excitación, aumenté la corriente de campo, aumentó la FEN, bajó el factor de potencia. ¿Y eso por qué se dio? Porque el generador empieza a suministrarle reactivos a la carga. Entonces da reactivos. Antes no daba reactivos, ahora sí. ¿Cuánto vale la potencia aparente? Bueno, sencillito, ¿no? Potencia aparente que es igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente de armadura, ¿cierto? O raíz de 3 el voltaje de línea por la corriente de línea, como ustedes quieran. En este caso, tenemos la corriente de armadura. Hagámoslo por ahí. La potencia aparente es igual a ¿quién? A 3 veces el voltaje de fase. O bueno, hagámoslo por raíz de 3. Raíz de 3 el voltaje de línea, que lo tengo, ¿cuánto es el voltaje de línea de salida? 11.000, es un barra de infinito, no cambia, por la corriente de armadura. ¿Cuánto vale la corriente de armadura? La magnitud de la IA2. Profe, pero ahí es la corriente de línea. Sí, pero como la máquina está en estrella, la corriente de línea es la misma corriente de fase. ¿Cuánto nos da? 4.267 MVA. 4.267 MVA o 4.267 kVA. Listo, vamos a mirar, vamos a observar cuánto quedaba. 4.270. ¿Cuánto nos lleva a nosotros? 4.267. ¿Listo? Aproximadamente 4.270. Bien, ese ha sido ese ejercicio. Un ejercicio de barraje infinito. Miren, si ustedes se fijan, Fraile Mora siempre nos puede analizar un poquito más, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Me repite el capítulo? ¿El capítulo de Fraile Mora? Señor. Aquí está. Capítulo de Fraile Mora en esta edición, que es la 6ª edición, es el capítulo 5. El capítulo de la máquina sincrónica. Si quieres estudiar aquí por este libro, no van a ser los teoremas del teorema de Pottier. Eso no está contemplado en el contenido programático. Entonces pueden hacer el 1, el 2, de aquí se saltan al 5, ¿cierto? Al 6, ¿cierto? Estos de las tablitas no. El teorema de Pottier. Y pueden seguir a partir del 5.14. De ahí en adelante, todos esos pueden hacer. A ver, hagamos una de alternadores. Hagamos de paralelo, señora. ¿Usted me dejaría tomarle captura a la parte donde halló la potencia aparente? Sí, claro. A ver, ya. Por aquí. Acá. ¿Sí? Listo, Bien, gracias. Con esta. Bien. ¿En la Chatman qué capítulo es? La Chapman depende de la edición. A ver, busquemos por aquí. Chapman, por aquí. Por acá está Chapman. En esta edición, que es la 5ª edición de la Chapman, es el capítulo 4, el de generadores. El capítulo 5, vamos a motores, pero creo que en ediciones anteriores el 4 es fundamentos. No sé, tienen que mirar, dependiendo de la edición que tengan, el capítulo generador síncrono o motor síncrono. ¿Listo? Bueno, seguimos con Fraile. Vamos a hacer otro ejercicio de la Fraile. Vamos a hacer este que está por acá de generadores en paralelo. Vamos a hacer. La ventaja de Fraile Mora, bueno, ¿cuál es más complejo? A mí, en mi perspectiva, me parece que el libro de la Fraile es más complejo, tiene ejercicios más complejos. Entonces, bueno, pueden estudiar por este Chapman, por donde ustedes consideren. Bueno, vamos a ver. Dice, dos alternadores trifásicos de 2000 kVA funcionan en paralelo alimentando una carga aislada. Entonces, ¿cuál es este caso? Este es el tercer caso. Dos generadores en paralelo funcionan alimentando una carga, ¿cierto? Idénticos de 2000 kVA. Entonces, la potencia nominal de los generadores es de 2000 kVA, es decir, 12 MVA,
¿cierto? También dirían, bueno, son grandes, ¿no? Bueno, sí. Recuerden que, por ejemplo, en situaciones aisladas, por ejemplo, la ciudad de Leticia, en Amazonas, o muchas ciudades que están en la parte de la parte del meta, estas cuestiones, pues no tienen la posibilidad de conectarse con el sistema interconectado nacional. Entonces, ¿qué hay allá? Bueno, allá hay un sistema aislado, ¿cierto? Que puede ser constituido en ocasiones de un solo generador, un único generador, ¿cierto? Supliendo la carga. O pueden ser, por ejemplo, dos generadores operando en paralelo para suplir la carga. Bueno, en este caso tenemos dos generadores de igual tamaño, 2 kilowatts, funcionan en paralelo alimentando una carga aislada. El regulador de la primera máquina es tal que la frecuencia cae uniformemente de 50 Hz en vacío a 48 a plena carga. Entonces, la condición de eso, la condición de este generador es que cae de manera, ¿listo? Es decir, nos están dando la característica de potencia versus frecuencia. ¿Cómo? Nos dicen por aquí, la frecuencia cae uniformemente desde 50 Hz en vacío, ¿cierto? A 48 Hz a plena carga. A 48 Hz. Entonces nos da esta frecuencia. A plena carga. ¿Listo? Ahora bien, dice, la correspondiente caída uniforme de la segunda máquina es 50 y 47.5. Entonces nos dan la característica de la segunda máquina. ¿Cuál es la característica de la segunda máquina? Entonces, nos dicen, esa cae de 50 también a 47.5. Cuando esté a la potencia de plena carga. ¿Listo? Bueno, dice, ¿cómo se distribuirán estos dos generadores una potencia activa consumida por carga de 2700 kilowatts? ¿Cierto? ¿Cuál es la potencia máxima a factor de potencia unidad que se puede suministrar sin sobrecargar ninguno de los dos internados? Bueno, entonces esto sería un diagrama de casa, pero el diagrama de casa, ¿sí? Básicamente lo que tendríamos son acá, ¿cierto? Por aquí, por acá. Y la diferencia entre las dos, ¿cierto? O sea, la distancia que hay de aquí, desde la potencia generada 1 hasta la potencia generada 2, que tengo que colocar este diagrama de espalda con este. La diferencia que hay entre los dos, la distancia que hay de acá a acá, serían los 2700 kilowatts de la carga. ¿Bien? Obviamente no lo vamos a hacer gráfico, vamos a hacerlo es analítico. Entonces, la potencia del generador 1, ¿cómo la describo? Como la SP1 por la frecuencia de vacío menos la frecuencia del sistema. ¿Cierto? ¿Cómo quedaría la potencia del generador 1? Pues fácil. ¿Cuánto vale SP? Calculemos. SP1 sería, entonces, fórmula de SP, la potencia de plena carga sobre la frecuencia de vacío menos la frecuencia de plena carga. Y entonces aquí nos da. ¿Cuál es la potencia de plena carga? Bueno, la potencia de plena carga es 2000. Profe, es kVA y aquí necesito es vatios. Bueno, a factor de potencia unitario, ¿cuánto sería? 2000, ¿cierto? 2000 kilowatts dividido entre la frecuencia de vacío. ¿Cuál es la frecuencia de vacío de ese generador? 50 Hz. Sobre, menos 48 Hz. ¿Y eso cuánto nos daría? 50 y 48. 2000 menos 2000. 1000 kilowatts por hertz. ¿Listo? Bien, ahora, ¿quién es la potencia del la SP2? O bueno, caemos aquí la potencia de generador. Entonces, la potencia que está en generador 1 es la SP, 1000 kilowatts por hertz, que multiplica a la frecuencia de vacío, que es 50, menos la frecuencia de operación, que no la conocemos. ¿Listo? Bueno, ahora, si hacemos lo mismo para el generador 2, ¿cierto? Pues tengo que calcular la SP2. Te van a hacer una consulta acerca de los gobernadores y acerca de algo que se llama estatismo, ¿listo? Y ahí van a entender un poco más esa SP, que no es más que la pendiente de esta curva, ¿no? De esta recta. Bueno, la SP2, potencia de plena carga, la misma. 2000 kilowatts sobre la frecuencia de vacío, la misma. Pero la frecuencia de plena carga cambia. Este es de 47.5 Hz. Y entonces, ¿cuánto nos da? 2000, tengo una calculadora, no voy a utilizar más la, voy a
operaciones básicas 47.5. ¿Cuánto les dio? 800. ¿Listo? Esto sería 800 kilowatts por hertz. ¿Listo? Eso es lo que me da a mí. Recuerden ir haciéndolo. Bueno, haciendo uno como que aprende más. Ahora, potencia del generador 2, que miramos. La SP, ¿cuánto vale? 800 kilowatts por hertz. Por la frecuencia, 50 hertz. Fíjense que los dos están en vacío a 50 hertz. Menos la frecuencia del sistema, no la conocemos. ¿Listo? Entonces está la ecuación 1 del generador 1, del generador 2, si hubieran 3, del generador 3, 4, 5, pues ¿qué hay? Ahora, ¿cuál es la restricción? La sumatoria de la potencia generada tiene que ser igual a la sumatoria de la potencia consumida más la sumatoria de las pérdidas en las líneas, en los equipos y las demás pérdidas del sistema. En este caso, como estamos en términos generales de máquinas, decimos que no hay pérdidas, ¿no? Sistemas de potencia, pues sí, se van a calcular. Suma de las potencias generadas. ¿Cuántas hay? La potencia generada 1 más la potencia generada 2 tiene que ser igual a la suma de las cargas. Solo hay una carga, ¿cierto? Ejemplo, un pequeño poblado ahí con dos plantas generadorcitas en paralelo para suplir la energía del poblado, 2.7 megawatts. ¿Listo? Bueno, potencia del generador 1. ¿Cuánto vale? Entonces, 1000 kilowatts por hertz por 50 menos la frecuencia del sistema. Más 800 kilowatts por hertz por 50 menos la frecuencia del sistema. Y eso tiene que ser igual a la potencia de la carga. ¿Cuál es la potencia de la carga? 2700 kilowatts. ¿Listo? Bueno, perfecto. Ahora, disolvamos 1000 por 50. 50.000 kilowatts. ¿Cierto? Porque hertz y hertz se cancelan. Menos 1000, ¿cierto? Por la frecuencia del sistema. Más 5 por 8, 40.000 kilowatts menos 800 por la frecuencia del sistema. ¿Igual a cuánto? A 2700. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Esto que haría 50.000 más 40.000 menos 2700 es igual. Menos 1000 menos 800 menos 1800 al otro lado, 1800 frecuencia del sistema. Por lo tanto, la frecuencia del sistema será. Entonces, 50 más 40. 50.000 más 40.000 menos 2700 dividido entre 1800. ¿No? $48.5 Hz. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Pues despejamos. Ya tengo la frecuencia, 48.5 Hz. No es 50, obviamente no es 50. ¿Por qué? Porque la frecuencia de vacío están las dos en 50. En realidad esto debería partir aquí. Bueno, acá debería partir del mismo punto. Las dos frecuencias son 50. ¿No? ¿Listo? Por eso la frecuencia, fíjense que tu solución estaría abajo de 50. ¿Cuánto es? 48.5 Hz. ¿Listo? Ahora bien, vamos por acá. ¿Cuánto vale la potencia que genera el primer generador? Entonces sería los 1000 kilowatts por hertz que multiplica los 50 Hz de vacío menos los 48.5 Hz. ¿Cierto? ¿Y eso cuánto me da? 50 menos 48.5, 1.5 por 1000, 1500 kilowatts. Y entonces, ¿cuánto generaría el segundo? Entonces, el segundo generaría 800 kilowatts por hertz, ¿cierto? Por 50 menos 48.5. ¿Cuánto da? Entonces, 800 menos, por 50 menos 48.5, 1.5 por 800, 1200, ¿cierto? 1200 kilowatts. De tal manera que yo sumo los dos, ¿cuánto me da? 2700 kilowatts, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Bueno, el
primero me genera 1500, upa, el segundo me genera 1200. ¿Cuáles son las preguntas? Dice, ¿cómo se distribuirían los dos generadores a una potencia activa consumida por 2700 kilowatts? Bueno, ya sabemos. Dice, ahora, ¿cuál es la potencia activa máxima con factor de potencia unidad que puede suministrar sin sobrecargar ninguno de los dos alternadores? Entonces, fíjense que el segundo tiene una pendiente más pequeña, ¿no? El primero tiene 1000 kilowatts, ¿cierto? El otro tiene menos pendiente. Si ustedes miran, el primero se está asumiendo más carga que el segundo, por esa característica de la SP, de su pendiente. Ustedes van a consultar ahorita el estatismo del generador. ¿Ya? ¿Qué es eso? Ahora bien, si yo quiero operarlos al máximo sin sobrecargar, pero resulta que a medida que yo vaya aumentando el consumo de carga, ¿cierto? Ellos van a ir asumiendo más y más carga. No sé si ustedes han escuchado, hace muchos años hubo un apagón. Por ejemplo, los generadores. Los generadores van a tender a asumir la carga que les coloque, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un apagón de la otra vez. Hay N generadores en el sistema eléctrico, ¿listo? Si usted llega a sacar un generador de un momento a otro, los demás generadores van a tratar de suplir esa potencia que está haciendo falta. ¿A cambio de qué? Bueno, van a salir más corrientes, va a haber más torque que supone el movimiento, se va a tender a frenar, la frecuencia obviamente va a tender a bajar. Como vemos acá, si yo aumento la carga, la frecuencia tiene que bajar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, sistemas de control pues van a meter más potencia en las turbinas para suplir esa deficiencia. Entonces, los generadores que quedan tienden a suplir esa pérdida. Cuando usted de un momento a otro del sistema saca un gran generador, ¿cierto? Pues los otros que quedan van a tender a suplir esa falta de energía. Pero si llega usted en tratar de suplir esa falta de energía a sobrecargar un generador, ese transformador también va a salir. Y entonces en vez de uno, ahora faltan dos. Y así van a salir los otros. ¿Por qué? Porque van a tratar de asumir esa carga, pero como sobrepasan sus límites, sale también. Se disparan protecciones, sale, y se genera un efecto dominó y se puede apagar todo el país. Bueno, eso ya ha pasado. Bien. Entonces, fíjense que vamos, nos dice el ejercicio, ¿cuál es la máxima potencia que pueden dar sin sobrecargar? Entonces, si yo no quiero sobrecargar, pues el que está asumiendo más carga lo pongo a trabajar al máximo. Entonces, ¿cuál es la potencia del generador 1? Los 2000 kVA, kilowatts que puede dar. ¿Por qué? Porque el generador es de 2 kVA. Si lo pongo a factor de potencia 1, daría 2000 kilowatts. ¿Y eso sería igual a quién? Eso sería igual, entonces, a 1000 kilowatts, ¿cierto? Sobre hertz, por la frecuencia de vacío, 50, menos la frecuencia del sistema. ¿Cuál es la frecuencia del sistema? 48.5. Ah, no, perdón, no la conocemos. ¿Por qué? Porque es un nuevo punto de operación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la frecuencia del sistema cuando este señor opere a 2000? Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces si opera a 2000, de despejo de acá, me quedaría 2000 dividido en 1000, ¿cierto? Paso la frecuencia del sistema a este lado, paso ese 2000 a restar, ¿cierto? Y me daría 50 menos, ¿cierto? 1000 multiplicando a dividir. El 50 sumando a restar. Para quitar el menos, cambio los signos. ¿Y eso cuánto me da? Me da una frecuencia del sistema de 48 Hz. Fíjese que se reduce más, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es la potencia que puede dar el generador 2? Entonces, el generador 2 es 800 kilowatts sobre hertz, que multiplica 50 menos 48. ¿Cuánto es 2 por 800? 1600 kilowatts. Y entonces, si este da 2000 y este da 1600, la potencia total, que es la suma de la 1 más la 2, nos da, ¿cuánto nos da esa potencia total? 3600 kilowatts. ¿A una frecuencia de cuánto? De 48 Hz. Pasó el diagramita, ¿no? Asumimos más potencia, pero se reduce la frecuencia. ¿Cuál es la respuesta del libro? 3600 kilos. Ahora, si queremos componer esa frecuencia y ponerlo a generar, pero que me genere 50 Hz, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, lo que deberíamos hacer es desplazar curvas hacia arriba, ¿cierto? Desplazar las curvas hacia arriba
para que asuman esa potencia, pero a 50 hercios. Para que asuman esa misma potencia de la carga, pero a 50 hercios. Esa es la condición inicial. Si es la condición final, obviamente las tengo que subir mucho más, ¿cierto? Es decir, inyectar más potencia a la turbina. ¿Para qué? Para que puedan asumir toda la carga a los 50 Hz que queremos que genere. ¿Listo? Bien. Bueno, eso por ese lado. Bien, esos serían los puntos de operación o los modos de operación del generador. Obviamente esto es un ejercicio demostrativo de cada uno de los dos. Por aquí hay muchos más ejercicios. Si ustedes miran el Fraile Mora, dos alternadores, miren, dos alternadores, solo hace con dos alternadores. Y después nos vamos hacia el motor sincrónico. Ejercicios de motor sincrónico. Bueno, hace falta un tema de generadores. ¿Cuál tema? El de los polos salientes. ¿Ya? Entonces lo revisaremos mañana. Entonces mañana ya acabamos generadores síncronos. Vamos a motores, que básicamente es la misma máquina. Entonces cuando damos motores, pues hay que ver unas cositas, pero nos vamos a dar cuenta de que es exactamente igual. El análisis es el mismo, lo único es que se invierte el flujo de potencia. Bien, muchachos, entonces para acabar el encuentro de hoy, vamos a dejar una pequeña tarea. Una pequeña tarea muy fácil, tarea consulta. ¿Cuál es la tarea consulta? Primero, ¿qué es el estatismo de un generador síncrono? Segundo, ¿qué es el gobernador de un generador síncrono? Tercero, tipos de gobernadores. ¿Listo? Del generador síncrono. Bien, esto por el tema de la consulta. ¿Listo? Segundo de la tarea. En las publicaciones del Teams me van a conformar grupos de 3 personas. ¿Listo? Y lo van a comentar. Entonces, ahí en el espacio de publicaciones del Teams, entonces, grupo, bueno, somos los 3, escriben ahí, grupo 1, ¿cierto? Y colocan los nombres. Somos tal, una sola vez. El siguiente grupo hace un nuevo mensaje, no ahí mismo, no le responde al grupo 1, hace un nuevo mensaje, grupo 2, entonces me coloca los nombres, somos ¿cierto? Grupo 3, ¿esto para qué? Para cuadrarles unos temitas de exposición, ¿cierto? Yo les voy a dar los temas de exposición. Profe, estamos en un vacacional. Sí, esta exposición son temas cortos, no tan complejos, pero lo van a preparar en 1 o 2 tardes. Ya después cuadramos la fecha. Por ahora me van a conformar los grupos. Listo, ya saben, cada mensaje por aparte para yo responderle ahí. Mire, su tema está, ¿listo? Bien. Y la última partecita de la tarea del día de hoy, esta la hacen en 1 hora, hacen esto, 1 hora y media. Van a hacer un ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Entonces, a ver, sigamos con Fraile Mora. A ver, Fraile Mora. Van a hacer el ejercicio 5.19 de Fraile Mora. A ver, el 5.19 y el 5.20. ¿Listo? Por último, el ítem de la tarea. Ejercicio 5.19 y 5.23 de la Mora. ¿Listo? Bien, si quieren le pueden tomar un pantallazo, ¿no? Porque de pronto no, que yo tenía la edición número 1, entonces ahí no era así. Un alternador también es de conexión a una red infinita, el 5.19. Y acá, dos alternadores
Le pueden tomar un pantallazo aquí al 5.20 y al 5.19. Bien, muchachos, entonces de esta manera acabamos el encuentro de hoy. No sé si alguien tiene una inquietud. Profe, qué pena, es que no le escuchó lo último que dijo del 5.23 del ejercicio. Le entrecortó. Ah, que hay que realizar. Sí, está lenta hay que realizar de Fraile Mora. Profe, no se le escucha, se le está entrecortando. Pueden darle. Profe, no lo puede escribir. No se le entiende nada. Muchachos. Ya, ahí se le mejoró un poquito. Ya. Muchachos, ¿dónde están? Muchachos, ¿están por ahí? Se le mejoró. Miro, qué pena, puede subir la pantalla para hacer un pantallazo con la teoría. Ahí, un poco más. Ok. Gracias. Listo. Lo que les he dicho es que tomo un payaso a esto. Al 5.19 este cosa aquí, el 53. No se la escucha, bro. Bien, ¿me escuchan? Ahora sí. Tomar pantallazo de los ejercicios. ¿Hay que desarrollar el 5.19, 5.23 o solo uno? Son 5. Exacto, no. Tómenle pantallazo ahí, ¿ya? Y tómenle pantallazo, ¿sí? Hacer esos dos. Ah, listo. Listo, ahorita sí. ¿Cómo lo van a hacer? A mano en PDF. Listo, profe. Hora de entrega. Ahorita les abro el espacio. Yo creo que hasta mañana. ¿Sí? Plazo, mañana hasta las 6 a.m. ¿Listo, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profe, ya le está escuchando bien. Bien. Bien, muchachos, entonces para mañana a las 6, ese trabajo. Voy a subirle los videos de una vez para adaptárselos por ahí. Dos y media. Muchachos, que tengan una excelente tarde. Estudien, hagan la tarea. Hablamos mañana nuevo a las 6:20 de la mañana.